niñez de Jesús, solo tenemos incidentes específicos después de su nacimiento. Tenemos incidentes muy precisos, muy concisos. Por ejemplo, su visita a los 12 años a Jerusalén, ¿se acuerdan? Y ya se revela un Jesús con un carácter muy formado, con un intelecto muy bien desarrollado, con una capacidad maravillosa. Pero el mismo Evangelio de Lucas, en los textos que hemos leído, pues nos dan referencias en cuanto al desarrollo de nuestro amado Salvador. En Lucas 2:52, lo que fue nuestra lectura bíblica, leímos que Jesús crecía en gracia y en sabiduría. ¿Recuerdan? Pero me gusta lo que expresa a continuación, porque Jesús nos dice que crecía en gracia y sabiduría. Ese crecimiento no solamente denota algo físico. De hecho, según el texto bíblico, está ligado a otras cosas, más que a lo físico, y Jesús crecía físicamente. Jesús se desarrollaba físicamente como cualquier niño se podía desarrollar físicamente. Jesús crecía en gracia y sabiduría. En gracia y sabiduría. ¿Para con quién? Noten la ecuación, es importante. Para con Dios y como consecuencia, para con los hombres. Todo padre debe educar a sus hijos para que crezcan en gracia y en sabiduría, en primer lugar para con Dios. Y como consecuencia, han de crecer en gracia y sabiduría para con los hombres. Para con los hombres que teman a Dios y que le agrade a Dios. ¿Me hago entender? Bien, estamos hablando de la educación de Jesús. Repasemos rápidamente algunos puntos importantes. Vimos en el deseado de todas las gentes que Jesús creció en una aldea de montaña. Antes habíamos leído mensaje para los jóvenes y también en mente, carácter y personalidad que todos debiéramos educarnos ¿en dónde? En la escuela de Cristo. Y también leímos en mensaje para los jóvenes que todos deberíamos participar de la escuela de Cristo. Pues en esa escuela los alumnos no se gradúan jamás. Y entre los alumnos se cuentan niños, jóvenes, adultos y personas de mayor edad. Muy bien, algunos principios en cuanto a la educación de Jesús. Nos dice que Jesús pasó su niñez y su juventud en una aldea de montaña. Su educación fue muy sencilla. Estuvo muy vinculado a la naturaleza, por eso muchas de sus enseñanzas estaban relacionadas con la naturaleza. Bien, dice la mensajera de Dios que mientras más sencilla, menos artificial sea la educación de un niño, mucho mejor va a ser para el desarrollo de sus facultades. Cuanto menos de esto, cuanto menos de un televisor haya para un niño, mejor será su desarrollo. Un niño necesita desde muy pequeño desarrollar placer, dejar que su sistema nervioso, dejar que su sistema endocrino segregue hormonas, neurotransmisores que le den placer al hacer cosas sencillas y hermosas como correr en el campo, como oler una planta, como esconderse en medio de la montaña, como trepar un árbol para bajar un fruto. En ese tipo de cosas nuestros hijos, nuestros jóvenes tienen que hallar placer. Pero si nosotros ponemos a competir esas cosas con lo artificial, pues va a ser difícil. Porque la mente de nuestros niños no está preparado para esto. De hecho, los estudios científicos, por ejemplo, la Universidad de Harvard demuestran que un niño menor de 2 años, a todo niño le hace daño, pero un niño menor de 2 años, tener contacto con un teléfono, con una pantalla, es como exponerlo a un shock de heroína. Se agrega muchísima dopamina y cuando usted quiere que él halle placer corriendo en medio del campo y haciendo cosas sencillas de cualquier niño, pues no va a hallar placer, porque ya probó algo que lo hace adicto a eso. ¿Me hago comprender? Entonces la educación de Jesús fue una educación muy sencilla, como leímos aquí, en una aldea de montaña. Por eso dice la mensajera de Dios, cuanto más sencilla sea la educación,
mucho mejor. Cuanto más sencilla sea su entorno, más natural sea su entorno, mucho mejor. Por esa razón nos dice el deseado de toda la gente, cita que también leímos en la entrega pasada, su inteligencia era viva y aguda. Tenía una reflexión y una sabiduría que superaban sus años. También nos dice que él aprendió la ley de Dios y los escritos que él mismo había inspirado en las piernas de su madre. Su madre le enseñó lo que él necesitaba aprender en cuanto a los rollos sagrados. Dice, en los días de Cristo, la enseñanza había llegado a ser formalista. La tradición había suplantado en gran medida las escrituras. La verdadera educación debía inducir a los jóvenes a que buscasen a Dios. Pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial. Llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. Cuando tocamos esta declaración, recordarán, estuvimos hablando de la importancia de que todo lo que nuestros estudiantes aprendan esté conectado con la realidad. No saturar la mente de nuestros jóvenes de cosas inútiles, de cosas abstractas que jamás van a aplicar a su vida. Todo lo que ellos aprenden en lo teórico tienen que aplicarlo en lo práctico, porque así es como se fija el conocimiento. Si ustedes recuerdan su experiencia en primaria o en secundaria, o en la universidad, quienes alcanzaron a ir a la universidad, a uno le saturaron la mente con muchas cosas. ¿Y qué recuerda uno hoy en día? Lo que uno aplicó, lo que uno más aplicó. Seguramente usted lo que menos se le olvidó fue sumar y restar y multiplicar, porque es lo que más aplica, ¿verdad que sí? Porque va a la tienda y tiene que aplicar la suma, la resta y quizás multiplicación. Entonces, no quiere decir que vamos a reducir lo que enseñamos a cosas tan básicas que limitemos el desarrollo de nuestros estudiantes. El punto es que cualquier cosa que usted vaya a enseñar tiene que conectarlo, tiene que llevarlo al terreno de la practicidad. Si no es así, entonces estamos participando del falso modelo educativo que satura la mente de la gente, de los chicos, de cosas inútiles, que no tienen conexión con lo práctico. Bien, leímos en el deseado de todas las gentes, lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud eran reprimidas. Su intelecto se paralizaba y se estrechaba. En vez de desarrollarse, ¿qué hacía el modelo educativo? En vez de desarrollar a los chicos, en vez de desarrollar a los jóvenes, lo que hacía era limitarlo. Bien, y quedamos en esta declaración. El niño Jesús no recibió instrucción de las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra. De labios de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes porque Dios era su instructor. Noten lo siguiente en cuanto a la preparación de Jesús. Su madre fue su primera maestra. Aunada a esta declaración, leemos esta de la educación, página 208. Los niños no deberían permanecer mucho tiempo dentro de habitaciones. No se les debería exigir que se apliquen con mucho tesón al estudio hasta que se haya echado un buen cimiento para su desarrollo físico. Hoy en día los padres, pues con deseo de poder hacer muchas otras cosas o de pasar menos tiempo con su hijo, que representa una responsabilidad, pues ya se han ideado, y el modelo educativo ha contribuido a eso, ya se han ideado guarderías para niños de meses. Para niños de meses. Y nomás el niño puede comenzar a entender algunas cositas y comienzan a saturar su cabeza con letras y letras y letras. La mensajera de Dios dice, no deberíamos hacer eso hasta que ¿qué? Hasta que esté echado un buen cimiento para su desarrollo físico. Les citaba en el tema anterior, leyendo algunos estudios de algunos modelos educativos avanzados, como el japonés o como el de Finlandia. En estos países, los niños no se les enseña a leer, no se les enseñan mayores cosas en cuanto a lo intelectual, a memorizar cosas,
sino hasta a partir de los 7 años. Pero desde que el niño puede razonar, desde que se puede interactuar con el niño hasta los 7 años, lo único que se hace con él es trabajar en cuanto a valores. Trabajar en cuanto a valores. Disciplina, constancia, perseverancia. Si eso no es suyo, eso no se agarra. Si sea limpio, sea ordenado. Cuando llega la hora de las letras, pues con semejante base el desarrollo es mucho mayor. Y lo vemos hoy. Podemos ver a nuestros chicos saturados de letras desde que pueden medio hablar y vemos los niños de esas culturas y nosotros vemos una seria diferencia en su desarrollo, ¿o no es así? Y en cuanto a los valores, pues ni se diga. O sea, países donde nadie agarra lo que no es suyo. Entonces, nosotros lo primero que deberíamos trabajar con nuestros niños, y voy a seguir haciendo énfasis en ello, es el desarrollo físico y el desarrollo moral. El desarrollo intelectual hará una gran explosión en su momento si todo se da en el momento preciso y apropiado. Que llegan los 6 años de edad, entonces llegan los demás y dicen, ay, pero tiene 6 años de edad y todavía no sabe leer, que se va a quedar bruto. No importa, no importa, hágale caso a la mensajera del Señor. No importa, el desarrollo intelectual ha de venir si las bases físicas y moral están bien puestas. Pero qué difícil es cuando uno satura a un chico de letra y letra y letra desde los 3, 4, 5 años, pero en realidad el chico no se le colocaron bases para que sea constante, para que sea disciplinado, para que sea íntegro. Pero cuando ya tiene esas bases y cuando tiene una buena conformación física, pues mucho más fácil su desarrollo intelectual. Como nos decía Joshua White aquí mientras él estuvo en el seminario de educación, ¿recuerdan a Joshua White? A esa edad la mente no está preparada para las cosas que se le quiere inculcar, para las cosas que suele introducirle el modelo educativo secular. Y nosotros pues cometemos el mismo error. Y entonces lo que hacemos es debilitar en realidad la mente, el intelecto de nuestros jóvenes. Con Jesús eso no pasó así. Decía de todas las gentes, página 51, nos dice que adquiría conocimiento científico de la naturaleza, estaba rodeado de la naturaleza. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Hallaba recursos en la naturaleza. Al estudiar la vida de las plantas y de los animales, concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios. La naturaleza es un gran libro para relacionar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Es un libro de Dios. Por supuesto, tiene un lente especial. Hay que saber cómo leerlo. Sin embargo, hay que relacionar a nuestros niños y a nuestros jóvenes con este importante libro, como Jesús lo hizo. Página 52 del mismo libro. Estuvo sujeto a todos los conflictos que nosotros tenemos que arrostrar, a fin de sernos un ejemplo en la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Satanás fue incansable en sus esfuerzos por vencer al niño de Nazaret. Les pregunto, ¿sufrió Jesús bullying? Oh, sí. Del más terrible. ¿Y sabe quién se lo hacía? Sus medios hermanos. Así que Jesús sabía que era eso. Y eso lo preparó para el bullying que le harían años después los fariseos y los saduceos. ¿Venció Jesús eso? Sí, lo venció. El verdadero modelo educativo tiene que llevar a nuestros hijos a pasar sobre eso. Jesús fue atacado constantemente por Satanás desde su nacimiento. Sin embargo, Jesús vivió una vida tal que puede darnos ejemplo en la niñez, en la adolescencia y en la edad adulta. Deseado de todas las gentes, misma página. Él conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones. Esto fue para él una salvaguardia. En su vida laboriosa no había momentos ociosos que invitasen a la tentación. No había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. En cuanto le era posible, cerraba la puerta al tentador. La entrega pasada hablamos del papel de José y de María, sin duda, importante. Vimos que
a pesar de nuestra tendencia antimarianismo, a pesar de que somos antimaría, pues no es casualidad que el Señor le haya encomendado a María y a José la educación de Jesús. Y ellos fueron importantes en esto. Noten algo importante, padres, maestros, se ha repetido muchas veces. Jesús no tenía momentos ociosos. Todo momento Jesús tenía algo que hacer. O trabajaba, o estudiaba, o se recreaba, pero en todo lo que hacía había un propósito. Hemos hablado de la recreación y lo importante de la recreación en la educación. Jesús tenía sus momentos de recreación. Pero en todo lo que Jesús hacía había propósito, había dirección. No había momentos ociosos. Por eso es que a nosotros se nos dice con mucha frecuencia que nuestros niños y nuestros jóvenes no deben tener momentos de ociosidad. Porque como hemos leído con frecuencia, mente ociosa, ¿qué? Taller del diablo. El diablo trabaja con facilidad en mente ociosa. Es necesario que nuestros jóvenes trabajen, nuestros adolescentes trabajen, como tienen que trabajar. Que hagan su esfuerzo físico como lo tienen que hacer, que ocupen sus manos y que ocupen su mente con cosas útiles. Y cuando no estén estudiando y cuando no tengan sus momentos de recreación, que son muy propios, que son muy necesarios para su desarrollo, pero que sean momentos con propósito, bajo dirección. Nos dice la educación, páginas 189 y 190. La mente y el corazón indolentes, que no tienen propósito definido, son fácil presa del maligno. ¿Qué es fácil presa del maligno? La mente y el corazón indolentes, que no tienen propósitos definidos. Un muchacho que anda para arriba y para abajo. Un niño, un joven que anda para arriba y para abajo, sin dirección, sin una orientación, sin un propósito definido de cosas que tiene que hacer, objetivos que tiene que alcanzar, trabajos que tiene que desarrollar, una presa fácil de Satanás. Fácil de Satanás. Satanás le va a poner en su mente cualquier cosa para hacerle daño a él y hacerle daño a los que están a su alrededor. El hongo se arraiga en organismos enfermos, sin vida. Satanás instala su taller en la mente ociosa. Diríjase la mente a ideales elevados y santos. Dese a la vida un propósito noble, absorbente, y el enemigo hallará poco terreno para afirmarse. Mientras nuestros jóvenes estén ocupados, estén con cosas que hacer, tareas para hacer trabajo, que realizar, Satanás tiene poco terreno. Pero si andan por ahí disipados, caminando para un lado, caminando para otro lado, que entra aquí, pica aquí, se va allá y pica allá y viene por aquí, viene por allá, pues es fácil presa de Satanás. Fácil presa de Satanás. Ahí instala su mente Satanás. ¿Qué va a estar ahí Satanás? Bueno, las cosas que él suele gestar. Y eso tenemos que considerarlo en la educación de nuestros hijos. El Señor le dio sabiduría a José y a María para que no le dieran tiempo ocioso a Jesús. De ninguna manera Satanás podía instalar su taller en la mente, en el corazón del Salvador. Si lo hubiera hecho, no tendríamos opción, estuviéramos perdidos. Pero también leímos que la tentación, la pobreza, la adversidad, la abnegación fue parte fundamental en la escuela de Cristo. Repito, la tentación, la pobreza, la adversidad son la disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. Jesús vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Aprendió un oficio y con sus propias manos trabajaba en la carpintería con José. Vestido como un obrero común, recorría las calles de la pequeña ciudad, yendo a su humilde trabajo y volviendo de él. La vida de Jesús fue una vida sencilla. Repito, la tentación, la pobreza y la adversidad son la disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. Hay un mal muy grande y creciente en el mundo y ocurre
ocurre con esos padres que su hijo lo que pida, se lo dan. Y ojo, nuestros hijos necesitan suplir sus necesidades. Eso es claro. Necesitan tener su ropa, necesitan tener su alimento, necesitan tener incluso sus juguetes. La mensajera de Dios habla de los juguetes y quizás aparte un tema para hablar de juguetes. Ella dice, a la hora de darles juguetes a nuestros hijos debemos darles juguetes de calidad. Porque si les damos cualquier cosa barata que encontremos y los dañan, los acostumbramos a destruir. Démosles cosas que resistan, dice ella. Ahora bien, nuestros hijos tienen que tener lo que necesitan. Pero es que hoy hay hijos que piden cosas que ni adultos. Y ahí están los padres. Y le pide una cosa y le da uno. Y le pide otra cosa y le da eso. Y pide otra cosa y le da eso. Y no le desarrollan dominio propio. Porque hay que decirles no. No. Y de vez en cuando hay que practicarlo, aunque sean cosas buenas, pero hay que practicarlo. Para que el niño aprenda a desarrollar el dominio propio. Y esa es una de las labores más difíciles para un padre, poder desarrollar en los hijos dominio propio, autocontrol. Jesús tuvo una escuela maravillosa. En la casa de Jesús había escasez. Así que tenía lo necesario, sí, nunca le faltó nada a Jesús, pero tampoco nunca había excesos. Nunca había excesos. Y esa es una escuela maravillosa para formar a nuestros hijos. Que se formen en medio de la abnegación. Entendiendo que hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Desarrollando dominio propio. Entendiendo el valor del no, sometiéndose al no. No olviden, la ley de Dios tiene 9 no. Y si usted a su hijo todo es sí, 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 le va a costar obedecer el no de Jehová. Y son 9. 8 mandamientos comienzan con la expresión, con el imperativo no. Y uno lo tiene a la mitad del camino. No harás obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado que está dentro de tus puertas. Si nosotros somos solo con nuestros hijos solo sí, 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 sí y sí, les va a costar los no de Jehová. Se las vamos a hacer más difíciles. Jesús tuvo una buena escuela en ese sentido. Noten la experiencia de los valdenses. Salgo un poquito de la escuela de Cristo, ellos también estuvieron experimentando la escuela de Cristo. Como padres tiernos y afectuosos, amaban a sus hijos con demasiada inteligencia. Me agrada esta expresión. ¿Cómo amaban ellos a sus hijos? Con demasiada inteligencia. O sea, su amor era un amor inteligente. Amaban a sus hijos con demasiada inteligencia para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. Por supuesto, hago una salvedad, nos toca siempre balancear esto, ¿no? Recuerdo en Bolivia, estábamos por allá cerca de Santa Cruz, en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, y me encontré con unos padres que ellos pues decían que a los hijos había que educarlos para que no se acostumbraran a complacer su apetito. Así que los sometían a dietas donde hasta de las frutas los privaban, porque ellos tienen que vencer el apetito. Tú dices, ¿pero privar a un niño de frutas? ¿Pero privar a un niño que se deleite en comer las cosas que Dios nos da con tanto deleite, con tanto amor? Pues al niño hay que enseñarlo a ser temperante, ¿verdad? A que coma bien, pero sin excesos, no se embote, pero también privarla de las cosas que Dios le ha provisto con tanto amor y misericordia. Bueno, siempre nos toca plantear una balanza porque Satanás se especializa en eso, de un extremo a otro. Les esperaba una vida de pruebas y privaciones y tal vez el martirio. Desde niños se les acostumbraba a sufrir penurias, a ser sumisos y sin embargo capaces de pensar y obrar por sí mismos. ¿Se acuerda cuando estudiamos desde el principio? La verdadera educación promueve el desarrollo de las facultades semejantes a Dios. La individualidad, la facultad de pensar y la facultad de hacer. ¿Se acuerdan? Muy bien. Los valdenses tenían eso muy claro. Cada uno de esos niños tenía que ser pensadores, no reflectores de los pensamientos de otros, debían ser pensadores por sí mismos. Desde temprano se les enseñaba a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia y a apreciar el valor del silencio. Lo he dicho antes, lo repito porque el público es variado. Una de las lecciones más valiosas que le agradezco a mi padre, porque mi padre me enseñó desde muy pequeño, hijo,
usted tiene 2 oídos y una boca. Dios le dio 2 oídos y una boca. ¿Sabe qué significa eso? Que tiene que escuchar el doble de lo que habla. El que habla mucho, falla mucho, erra mucho. Escuche, el hombre sabio escucha y habla lo que tiene que hablar. Y recuerdo que me decía con frecuencia, cuando rompas tu silencio, no lo rompas para decir algo. No lo rompas para decir algo. Rómpelo cuando tengas algo importante que decir. Cuando tengas algo con lo que quieras enriquecer a quienes te escuchan. El valor del silencio. Para los valdenses era clave. Si un niño de esos hablaba, si un niño de esos hablaba más de lo que tenía que hablar, le podía costar la vida no solamente a ellos, sino a todo el campamento. Y qué incómodo y qué difícil esos niños que se meten en toda conversación. Miren, yo no sé ustedes, padres, a mí mi papá me educó de esa manera. En una conversación de adultos, yo no me metía. No tenía nada que hacer ahí. No tenía nada que hacer ahí. Yo solo miraba a mi mamá y mi mamá sabía, yo ya sabía, me voy de aquí. Yo no tenía lugar en ese lugar. ¿Me hago comprender? Y para mí es valioso, significativo. Los niños andan escuchando cosas y bueno, propio a su naturaleza, pues andan repitiendo cosas por ahí, se acostumbran al chisme, se acostumbran a la murmuración y se prestan para malos entendidos. No. Al niño hay que enseñarlo a ser prudente para hablar, a apreciar, noten, el valor del silencio. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad y trabajaban con incansable paciencia para conseguirse el pan. Aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable entre las montañas y hacían producir a los valles y a las faldas de los cerros menos fértiles. La economía y la abnegación más rigurosa formaban parte de la educación que recibían los niños como único legado. Se les enseñaba que Dios había determinado que la vida fuese una disciplina y que sus necesidades solo podían ser satisfechas mediante el trabajo personal, la previsión, el cuidado y la fe. Este procedimiento era laborioso y fatigoso, pero saludable. Es precisamente lo que necesita el hombre en su condición caída. ¿Qué es lo que necesita el hombre en su condición caída? Todo esto. Sí, aunque tiene fatiga, aunque tiene cansancio, es saludable y es lo que necesita el hombre. Sigue la cita diciendo, la escuela que Dios le proveyó para su educación y desarrollo. Mientras que se acostumbraba a los jóvenes al trabajo y a las privaciones, no se descuidaba la cultura de su inteligencia. Se les enseñaba que todas sus facultades pertenecían a Dios y que todas debían ser aprovechadas y desarrolladas para servirle. Bien, escuela de los valdenses. Volvamos a la escuela de Cristo. Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad como los rehuyen muchos de los que profesan seguirle. Y debido a que tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia. A Jesús se le educó desde muy pequeño, como hemos hablado, para que asumiera el reto. ¿Ese es el trabajo que hay que hacer? Hagámoslo. No se le enseñó a rehuirle a la responsabilidad y a la carga. Y yo lo veo con preocupación dentro de los estudiantes, y va desde los misioneros hasta los de secundaria y hasta los más pequeños. Uno plantea una tarea y la pugna de ellos es ver quién hace lo más fácil. Uno plantea una tarea y la lucha de ellos es ¿qué es lo más fácil que yo puedo hacer? Cuando todos deberían querer es hacer lo más difícil, porque en lo más complejo es donde hay desarrollo. En lo más complejo es donde hay desarrollo. Que rehuirle a esa tendencia humana a querer hacer siempre lo más fácil. Tal vez posean rasgos preciosos y amables, pero son cobardes y casi inútiles cuando se han de arrostrar dificultades y superar obstáculos. El carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó. ¿Qué necesitan nuestros caracteres? Noten,
positivismo y energía. Eso es lo que hay que hacer, hagámoslo. Pero uno dice, bueno, esta es la tarea. Ay, pero eso es tan difícil. ¿Le ha pasado, hermano Rubén, en la agricultura? Ay, pero es que eso es como tan complicado, que no sé qué más, y mire aquí, mire, no, y también hay que hacer eso, y pasan en la escuela, no, pero es que hermano, esa tarea es como muy complicada, o sea, hacer ese ensayo y también tener que este otro capítulo y este libro, y no, hermano, y no, pero es que el tiempo, y mire que esto y esto otro que hay que hacerlo, y esto se complica, y eso se complica. No, nos limitamos. ¿Qué necesitan nuestros caracteres? Positivismo y energía. Sí podemos. Sí se puede. Claro que sí. ¿Sí o no, Javier? Sí se puede. Así es. Así lo hacía Cristo. Eso es lo que tenía el carácter de Jesús. Y eso lo trabajaron los padres. Una de las cosas que deberíamos cortar en nuestros hijos es ese negativismo. Inculcar desde su niñez, sí lo puedes porque todo lo puedo en Cristo. Porque todo lo puedo en Cristo, que es nuestra sabiduría, que es nuestra fortaleza. Niños que nacen con una tendencia heredada de sus padres al negativismo. Solo ven y se vuelven hasta depresivos por eso. Tienen pensamientos de filtro, pensamientos torcidos de filtro, entonces solo se quedan con el aspecto negativo de lo que les pasa. Aquí mismo en la escuelita tenemos niños que tienen esa tendencia a la depresión. Entonces piensan, no, que todo es terrible porque es que se me perdió esto, pero se te perdió eso no es terrible, ¿sabes? Eso lo podemos reponer. Entonces, pero eso viene como una tendencia heredada y desarrollada por los padres. En los niños hay que fomentar el positivismo y la energía. Y hay que educarlos también para que entiendan, para que acepten, para que asimilen los imposibles, lo negativo, y así puedan trabajar mejor con la frustración. Deseado de todas las gentes, página 55. Jesús no buscó ninguna posición elevada, ni asumió títulos. Su vida tranquila y sencilla, y aún el silencio de las Escrituras acerca de sus primeros años nos enseña una lección importante. Jesús tuvo una niñez muy tranquila, muy normal. Estos días meditábamos junto a David, nos habían visitado a casa, estábamos allí compartiendo un poco con Gabrielito, y mientras estábamos en casa le comentaba un incidente que tuve allá en Marquetalia, hermana Marina, por allá en Caldas. Y un padre que se me acercó y me comentó que para él me decía, es muy difícil, me decía, es muy difícil saber qué hago con un recién nacido, porque Ellen White no habla nada al respecto. Ellen White no dice nada en cuanto al niño de 15 días, de 20 días, de 25 días. ¿Qué hago cuando llora? Si le pego, si le saco el gas. El silencio de la profeta en cuanto a esos meses, pues ya nos envía un mensaje en cuanto a lo que hay que hacer. Así como dice la profeta aquí, Jesús no buscó ninguna posición elevada ni asumió títulos. Su vida tranquila y sencilla, y aún el silencio de las Escrituras acerca de sus primeros años, nos enseña una lección importante. Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida de un niño, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico y mental y para la fuerza espiritual. Mientras más sencilla, tranquila, cuanto menos excitación artificial, mejor. Porque así su desarrollo será más vigoroso tanto en lo físico como en lo mental y asimismo en lo espiritual. Esa fue la escuela de Cristo. Qué lástima, qué pena siento por mí que yo no pude pasar, que no estoy en la escuela de Cristo desde mi niñez. Pero gracias a Dios, la escuela de Cristo tenemos acceso, como leímos al principio, no solamente cuando recién nacimos, sino también en nuestra adultez, en nuestra juventud o aún en nuestra senectud. Última declaración. Deseado de todas las gentes, página 51. Todo niño puede aprender como Jesús. ¿Qué dice la profeta? Alguien pudiera decir, pero es que eso fue en Jesús.
Eso fue en Jesús, eso no es en todo niño, no. Todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra, los ángeles se nos acercarán, nuestro intelecto se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará. Llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador. Mientras contemplemos la hermosura y grandiosidad de la naturaleza, nuestros afectos se elevarán a Dios. Clave dentro de la escuela de Jesús. Y yo les pregunto esta hora, ¿quiénes de ustedes les gustaría, a pesar de la edad, participar de la escuela de Cristo? Bien, yo quiero estar cada día en la escuela de Jesús y dejar que el buen Jesús sea mi maestro, sea mi orientador, sea mi transformador. ¿Cuántos de ustedes desean ayudar a otros a entrar y participar de la escuela de Cristo? Amén. Que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría y equilibrio para aplicar estos principios y para que, así como Jesús se desarrolló, nosotros también nos podamos desarrollar. El Señor les bendiga.